Muy buenas tardes. Un momento, por favor. Pris, ¿podemos iniciar la grabación? Gracias. Ya está iniciada, no te preocupes. Excelente, gracias. Muy buenas tardes, estimados barristas y abogados del Foro en general. Muchas gracias por acompañarnos a este evento del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Su servidor Juan Isidoro Luna, que tengo el honor de ser presidente del capítulo. El día de hoy muy contentos por la presencia de Arlene Arriaga, que será nuestro expositora. Y en un rato más voy a hacer el micrófono a Alejandra Abreu, que es nuestra coordinadora de la Comisión de Jóvenes Barristas, que está muy activa con su comisión, haciendo muchos eventos. Estamos muy contentos con el apoyo que nos están dando. Solamente quiero darles la bienvenida y recordarles que por favor nos sigan en todos los eventos que hemos estado difundiendo, algunos que nos han seguido en otras sesiones y habrán escuchado que tenemos a esta fecha casi 70 eventos que hemos tenido la oportunidad de difundir, con un número cercano a los 4.500 participantes, lo cual nos honra mucho. Por favor, síganos apoyando. Tenemos también nuestras redes sociales en las que se puede estar informando de los mismos, ¿no? de cuántos son y los temas, que como habrán visto también hemos tratado que sean de muy diversas materias. Tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, Instagram, y también les recordamos que estos eventos se graban y se suben a nuestro capítulo de YouTube, Nuevo León, Barra Mexicana Colegio de Abogados. Se lo pueden encontrar muy fácilmente, donde podrán volverlos a ver o compartirlos con quienes tienen conveniente. Sin más, les doy la palabra a Alejandra. Les doy muchas gracias por su acompañamiento y esperemos que le vaya bien a Arlene seguramente en su presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como comentaban, mi nombre es Alejandra Abreu y a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados les agradecemos muchísimo que nos acompañen en el presente evento. Así como les recordamos que pongan en silencio su micrófono y apaguen su cámara por el momento. De igual manera les extendemos la invitación para que se afilien a la Barra Mexicana de Abogados. En seguimiento me permito presentar a la ponente del presente evento titulado Violencia Digital con Perspectiva de Género. Marisa Arlene Arriaga es secretaria de actualización profesional de la Barra de Abogados y licenciada María Sandoval de Zarco, y es abogada postulante en materia familiar, civil, derechos humanos y constitucional. Cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo del Instituto de Posgrado y Ciencias Penales y Política Criminal en el Estado de Baja California, así como doctorado de Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Nayarit, con tesis acerca de violencia digital, así como estudios en materia de Derecho Internacional por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, y ha impartido las cátedras de Medios Alternativos de Solución de Controversias y de Derecho Internacional Público en CESUN Universidad. Dentro de su trayectoria laboral podemos destacar que se ha desempeñado tanto como en el ámbito público como privado, como asesora legal de actualización profesional en la carrera policial en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, así como coordinadora de fortalecimiento institucional, análisis jurídico del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana. Cuenta con diversas certificaciones en materia de prevención de la violencia de género, derechos humanos, derecho internacional público, derecho familiar, trata de personas, feminicidios. Entre ellos destaca el programa de estudios avanzados de Derecho Humano y Derecho Internacional Humanitario de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Washington College of Law de American University, Seminario de Arbitraje por la Cámara Internacional de Comercio en México, y así como el Congreso Nacional de Feminicidios realizado por Interjurídicas, así como capacitación para atender, asistir y proteger a víctimas de trata de personas en el ámbito local por la Organización Internacional para las Migraciones, así como el estándar de competencia a través de conocer de atención de presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.
Me gustaría recordarles que al final de la presentación vamos a tener oportunidad para leer sus preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar a través del chat que se encuentra en su mano de su vista derecha, y pues me permito cederle el micrófono a nuestra honorable ponente. Hola, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Como bien lo menciona Alejandra, mi nombre es Arlene Arriaga. Agradezco muchísimo la invitación por la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, a poder compartir un poquito del extenso tema que es la violencia digital, y que tal vez hace unos años atrás no nos hubiéramos puesto a pensar que ya los temas digitales pues formarían parte de nuestro día a día, ¿no? ¿Quién iba a pensar pues que temas como al momento en el que ingresó el Internet en nuestras vidas, pues las tecnologías de la información y de la comunicación formaron una parte tan importante que ahora no solamente pues es un medio de comunicación masivo, instantáneo, que podemos hacer uso de ellos? O sea, no sé ustedes, pero por ejemplo, si no tenemos nuestro celular a la mano, no revisamos nuestros WhatsApp, nuestros correos, pues a veces es súper difícil para el ámbito laboral en el que nos encontramos. Esta plática de violencia digital con perspectiva de género, ¿cuál es la finalidad? Pues primero que nada, ver el tema de los derechos humanos que se pueden ver involucrados en temas de violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? ¿Cuál es la diferencia de violencia digital y la ley Olimpia? Porque hemos escuchado mucho de la ley Olimpia y pues puede que llegue a la situación en la que exactamente qué significa este movimiento social de la ley Olimpia, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en temas de violencia digital que vemos actualmente? ¿Cuál es el papel que fungen tanto autoridad, sociedad y nosotras y nosotros como abogados postulantes en temas de violencia digital? ¿Y cuáles son los litigios estratégicos que se pueden hacer en este tema? Primero que nada, tomando en cuenta pues cuáles son los derechos humanos que se ven en juego en esta situación de violencia digital, pues podríamos decir, si tomáramos en cuenta que hay una clasificación de los derechos humanos por generaciones, al momento en el que algunos doctrinarios hablan de una cuarta generación de derechos humanos, como el derecho al acceso al Internet, dentro de esa generación de derechos humanos, aunque hay autores que no concuerdan con las generaciones de derechos humanos, por eso hago esta aclaración, está el derecho a la identidad y reputación digital. Es decir, al momento en el que nosotros nos incorporamos en un ambiente digital, no importa si estemos conectados o no conectados en línea, pues tenemos derechos humanos y un perfil, ¿no? Dentro de cómo nos identifican en un ámbito cibernético. Por otro lado, esta misma identidad se puede ver afectada muy fácilmente. Antes, pues, hacían un periodicazo y, pues, iniciabas un procedimiento legal para hacer valer respecto a ese periódico que emitía una nota que te estuviera difamando. Ahora, si ese periódico no solamente se queda en un papel, sino que se queda en una nota, en una búsqueda de un motor de búsqueda avanzada, por ejemplo Google, pues es un poquito más complicado poder hacer valer tus derechos para emitir esas notas que pueden afectar tu reputación digital. O también, como podríamos verlo actualmente, pues una publicación de fake news, una noticia falsa que no tiene fundamento y que ahí se queda persistente en nuestras redes sociales y en nuestro ámbito digital. ¿Por qué me refiero a nuestro ámbito digital? Porque podemos creer que lo que cada una y uno de nosotros ve al momento que estamos viendo las noticias es lo mismo que ven todas las personas, pero lo cierto es que nuestros sistemas digitales, las plataformas digitales, estas empresas multimillonarias, trabajan a través de algoritmos. Entonces puede que mi algoritmo o mis búsquedas constantes no sean las mismas que mi compañera, por ejemplo, Alejandra, ¿no? Que me está apoyando aquí como en su calidad de moderadora. O sea, puede que no sean las mismas búsquedas que nosotros tenemos. Entonces, esto es un poquito para entrar a detalle. ¿Qué otros derechos humanos podemos ver en este caso? Además del acceso al Internet, de la identidad y la reputación digital, pues podemos ver temas de la intimidad y de la privacidad. De hecho, la clasificación del delito, pues ya que entramos un poquito más a fondo del tema de violencia digital en Nuevo León, pues hablaba sobre esos derechos, esos actos que afectaban la intimidad, ¿no? Delitos contra la intimidad. Y posteriormente, pues hablamos de la privacidad y esto nos conlleva también a una protección de datos personales. Pero este movimiento de la ley Olimpia tiene en su mayoría encaminado a temas sexuales, entonces podríamos hablar también de una libertad sexual.
Esto es por mencionar la gama de derechos humanos que se pueden, pues la dignidad y la honra, y que están reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales que México sea parte. ¿Por qué menciono esto? Porque también podemos hablar del tema de, pues, y una vida libre de violencia, ¿no? Que está establecido en la Convención la Convención para erradicar, eliminar toda la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, como este derecho humano, al momento de que se positiviza y forma parte de un rango constitucional que podría ser el bloque de constitucionalidad, pues forma parte de los derechos humanos que México se compromete y está obligado a respetar, proteger y garantizar, ¿no? Entonces, encaminado a estos derechos humanos, ¿qué puede ser violencia digital? Violencia digital es todo acto u omisión que se realiza dentro de estas plataformas digitales. Es decir, cómo trasladamos un acto de violencia que puede ser en bullying a un espacio cibernético. ¿Por qué no le llamaríamos espacio cibernético o violencia de las tecnologías de la información y la comunicación? Porque el ámbito digital no hace referencia a que no importa si estás conectado o desconectado de las redes sociales o de las redes que utilices. Es decir, puede que yo no esté conectada a mi Facebook o no esté conectada a mi WhatsApp, pero ese acto se puede ir replicando. ¿Y cómo es que surgió esa situación de la ley Olimpia o de la violencia digital? Pues Melo en el 2012 fue víctima de una situación de violencia digital. Ella es de un pueblo denominado Huachinango, en Puebla, donde su expareja difundió un video de ella teniendo relaciones sexuales. El pueblo era tan pequeño que esta noticia se hizo pues bomba, por así decirlo, y todas las personas al momento de saber esta noticia pueden ingresar a estas plataformas digitales y ver su video. En una ocasión que Olimpia Corral Melo estuvo en la ciudad de Baja California, porque yo soy de la ciudad, en Baja California, yo soy de la ciudad de Tijuana, nos comentaba que independientemente de la parte de que llegó un punto a querer suicidarse, también estaba la situación de cómo otras personas podían tener acceso a esa información y poder ver una y otra vez su video. Cómo ya su cuerpo, ella sentía que dejaba de ser de ella y formaba parte de un ambiente o una convivencia cibernética. Entonces, pues se hicieron una serie de movimientos sociales que lograron lo que hoy en día es el movimiento de la Ley Olimpia. ¿Pero qué implica la Ley Olimpia? La Ley Olimpia implica visibilizar la violencia digital en nuestra legislación. Es decir, no solamente se quedaba, pues independientemente que en Nuevo León ya contaban con el delito contra la intimidad, pero no se había hecho la modificación en la ley de tal manera que se pudiera visibilizar esta violencia digital en todos sus ámbitos. ¿A qué me refiero con esto? Que la violencia digital no solamente es una porno venganza, no solamente es específicamente la situación que le sucedió a Olimpia Corral Melo, sino que la violencia digital implica otro tipo de cuestiones. ¿A qué me refiero con otro tipo de cuestiones? O sea, puede ser temas de ciberacoso, ciberbullying, phishing, doxing, grooming, todo este tipo de actos de violencia que ya no solamente se quedan en un mero espacio físico entre personas, sino que se trasladan a unas plataformas digitales y que pueden dañar la identidad y la reputación de una persona. ¿Cuáles son las modificaciones que implican esta ley Olimpia? Claro, cada entidad federativa tiene sus características propias. Por ejemplo, en el caso de Baja California, la modificación en nuestro Código Penal estableció una penalidad de 1 a 6 años de prisión quien cometiera el delito de violencia digital, pero encaminado. Esta hago la aclaración porque estas modificaciones que se hacen en el Código Penal de las diferentes entidades federativas van encaminados al tema de la violencia digital en el ámbito sexual. Cuando amenazan que van a difundir tus nudes, tus packs, es decir, tus grabaciones, tus fotos, todo ese tipo de situaciones que dañan la libertad sexual que tiene una persona y este tipo de actos que implican la violencia digital. En esa pequeña esfera o pequeña arista de lo que implica toda la violencia digital, porque puede darse situaciones que no necesariamente van a ser de carácter sexual, implican violencia digital.
esta modificación no solamente la vemos dentro de nuestros códigos penales, también se ve reflejada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un tipo de violencia contra las mujeres. Porque esta plática va encaminada a la perspectiva de género. Va encaminada a la perspectiva de género para poder visibilizar, es decir, ponernos nuestras gafas, nuestros anteojos de derechos humanos o en temas de género y poder ver esa desigualdad y esa forma de afectación diferente, de forma desigual, que se ejerce hacia mujeres a diferencia de los hombres. Por ejemplo, INEGI en su última estadística que sacó en el 2019, que es la MOSIVA, se refiere a la situación de ciberacoso que se da en un espacio cibernético, refleja que las víctimas de 20 a 29 años afectaba un 36-37% más a mujeres y únicamente un 27% a hombres. Es decir, aquí vemos cómo va la diferencia de esta desigualdad y esta subordinación de cómo se puede afectar a mujeres y hombres. Pero otra de las estadísticas de MOSIVA, la última versión del 2019, reflejan que las niñas y niños de 12 años para arriba afectaba de forma igual, es decir, un 24-25%. ¿A qué nos referimos con esto? Que aquí podemos ver cómo las niñas, niños y adolescentes están en una situación de vulnerabilidad y se pueden ver afectados de una mayor manera a este tipo de afectaciones cibernéticas que se dan día a día. Desde el momento en el que el bullying que pasa en las escuelas se traslada a un espacio digital, independientemente que no sean horarios de escuela. Hay un caso español que refleja cómo el Estado español pudo condenar a una escuela por no haber parado el bullying que se inició dentro del ámbito escolar por medio de una demanda de reparación del daño moral. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotras y nosotros como abogados litigantes o como activistas o defensores, en el punto en el que, como sociedad civil, en el punto en el que nos encontremos, debemos de repensar cómo incorporar estas tecnologías de la información y comunicación. Porque si bien es cierto, hay una persona que es la agresora o el agresor, no hemos visto reflejado en nuestra legislación de una forma tan palpable qué sucede con las plataformas digitales, cuál es la responsabilidad que tiene. Si bien es cierto, se puede llevar a cabo una serie de acciones que nos permite el derecho, que más adelante vamos a platicar al respecto, para poder visibilizar la responsabilidad que tienen las empresas privadas en posesión de nuestra información. No se ve, por ejemplo, en temas penales, la participación. Únicamente señalan que le van a solicitar de la manera más atenta a la plataforma digital, por favor, quita la información. Pero a esto podemos tomarnos muchísimo tiempo durante pues el proceso de investigación, ¿verdad? Hay una forma más fácil para poder acceder a este tipo de plataformas digitales sin o a la par de haber presentado la denuncia, ¿no? Hay medios que las mismas plataformas digitales pueden darte el acceso a que tú solicites que remuevan dicha información. Por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook tiene una política que puedes solicitar que reportar esa información o ese perfil. ¿Por qué? Porque están usurpando tu identidad, porque te están robando tu información, porque te están robando tus imágenes o porque dicho perfil tiene imágenes de contenido sexual que no pertenecen a la persona y que la persona nunca dio su consentimiento para que difundieran dicha información. Esa es una. Por ejemplo, en el caso de Google, Google tiene una opción para que solicite remover la información que tenga contenido sexual, que infrinja la legislación, etcétera. Pero mi pregunta va encaminada si dichas solicitudes o dichas acciones que se ejercen pues de una forma de primer contacto, de una forma más ágil, por así decirlo, ¿representan o no representan derechos ARCO? ¿A qué me refiero con derechos ARCO? Derechos de protección de datos personales o la solicitud de acceso, rectificación, cancelación o oposición de datos. Esa puede ser una de las aristas aquí. Si representa o no representa esa situación. Entonces, el tema de la perspectiva de género, como venía mencionando, es para poder visibilizar esta situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres, las niñas y las adolescentes ante situaciones de violencia digital. Aunque pues, si hablamos de niñas, niños y adolescentes, pues también están en una situación de riesgo.
esto no implica que un hombre no pueda ser víctima de violencia digital, o sea, en ningún momento la plática va encaminada a hacer esa puntualidad, simplemente poder visibilizar esa situación en la que se encuentran de forma diferente hombres y mujeres. Y en este caso también podríamos incluir a las mujeres trans, hablando desde una teoría de la identidad de género. Por otra parte, ¿cuál es el papel o cuál es ese modus? Ya está en la ley, ya le pusimos nombre y apellido, ya estamos intentando visibilizar una de las problemáticas que es la violencia digital desde un enfoque de carácter sexual. Pero ¿qué es lo que pasa después? Aquí viene la parte de replantearnos como juristas, como operadores del derecho, como sociedad civil y como población en general, qué es lo que tenemos que hacer para poder darle entrada a este tipo de actos de violencia digital. Por un lado, es la sensibilización, que la sociedad pueda conocer que existe este tipo de actos y que en ningún momento una persona tiene que difundir tu información y tú le diste tu consentimiento porque estás teniendo una relación de pareja con alguien, ese consentimiento se puede quitar y no necesariamente es un consentimiento de carácter eterno, ¿no? Así como los principios en materia de protección de datos personales. Entonces, por un lado sería sensibilizarnos. Por otro lado sería capacitarnos, es decir, quienes ejercen la situación, tanto los abogados que estamos tratando de incorporar y actualizarnos con esta pandemia a estas nuevas formas de las tecnologías de la información, que antes no todos los despachos o no todos los abogados contaban con perfiles digitales y ahora estamos incorporando cómo poder seguir ejerciendo el derecho, poder actualizarnos. Y yo sé que en el caso de Nuevo León pues están muy avanzados y tenían el tribunal electrónico, pero les puedo decir en el caso de Baja California, gracias a la pandemia, se pudo incorporar los tribunales electrónicos. Habían muy pocos los juzgados que contaban con tribunales electrónicos. Entonces, de alguna manera, la cuestión positiva que nos trajo el COVID-19, la pandemia, fue cómo darnos cuenta de estos medios tecnológicos forman parte de nuestro día a día y es una forma de nuestro modus operandi, ¿no? Entonces, es la parte de actualizarnos, pero también actualizarnos con conciencia. En Estados Unidos se utiliza mucho un término que se denomina ciudadano digital. El ciudadano digital. ¿Quién es el ciudadano digital? Pues seríamos todas y todos. Pero también la cultura digital. Cómo poder tener esas cuestiones para prevenir que no te roben tu información. Cómo hacerle dentro de diferentes plataformas y exigirles, por ejemplo, por medio de un acceso a la información a Facebook, a Google, a Twitter, a Instagram, a TikTok, que nos digan qué información cuentan. Porque al final de cuentas hay empresas, organismos que se dedican al robo de datos, que son los data brokers. Entonces, esas empresas que se dedican al robo de datos, pues lo que hacen es cuantificarnos, hacernos un número, hacernos un gusto. No sé si han visto el documental de El Dilema Social o Social Dilemma respecto a las plataformas digitales y nos habla de una forma muy catastrófica cómo nos miden y cómo están siendo estos algoritmos hechos por personas que tal vez no están sensibilizados en el tema de violencia de cada región, porque no es lo mismo la violencia que se vive en Baja California, a la violencia que se vive en Nuevo León, a la violencia que se vive en el Estado de México. No es la misma violencia o no son las mismas características. Les puedo decir que en Baja California está categorizado como el número 1 en pornografía. Tenemos una calle primera donde es admisible la prostitución. Entonces no va a ser igual las características sociales que se dan en mi ciudad a las características sociales que se dan en Nuevo León. Y las personas que están detrás de estas plataformas digitales, que están analizando estos algoritmos, que son palabras clave para poder identificar y visibilizar problemáticas, censurar, etcétera, también son personas que tal vez no tienen ese perfil de sensibilidad en género, de la situación de violencia de género que se vive en México. Claro, hay muchísima apertura por parte de Facebook. Hace 2 semanas estuve en un curso con una de las encargadas de seguridad de Facebook en Latinoamérica y nos hablaba de esa falta de perfección de los mismos sistemas electrónicos que utilizan en esta plataforma como Facebook.
Inclusive, pues recientemente tuve un caso de una chica a la que le usurparon su identidad. Casualmente me di cuenta que le usurparon su identidad y era sumamente complicado reportarlo en las redes sociales. No fue tan fácil. A esta persona la tenían bloqueada de las redes sociales. Al momento que ella intentó reportar, me decía, es que a mí no me aparece su usuario. Y le robó todas sus fotografías, inclusive fotografías de carácter pues personal con su pareja sentimental, y dices, bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de realizar este acto de phishing? ¿Cuáles son las consecuencias? Y ahí entramos un poquito más a ver quién es el responsable, de cómo va a deducir la ley, cómo juzgar a una plataforma digital o a una persona que ejerce actos de hacker, de piratería, si no sabemos de dónde viene esa dirección. Tal vez podemos decir, utilizo un VPN o un Tor, un sistema de Tor, y me parece que la dirección fue de China. Y no nos podemos cerciorar efectivamente si fue de China o no fue de China. Entonces, hay algunos casos que probablemente puedan encontrarse o tipificarse en los elementos del tipo penal, en el caso, por ejemplo, de esta blogger muy famosa, Marte Fit, que recientemente, pues, se pudo judicializar su asunto, se encontró al responsable porque era su expareja y había, pues, por medio de WhatsApp, enviado información entre sus contactos, etcétera. Pero en este caso era un poquito más, no fácil, porque el sistema jurídico no es sencillo, pero sí un poquito más identificable a la persona que estaba ejerciendo actos como de agresor, ¿no? Pero hay situaciones en las que probablemente no vamos a saber exactamente o cómo le hacemos para poder responsabilizar a alguien, como en el caso de The Fappening, el caso de estos artistas de Hollywood, de las cuales muchos hackers durante mucho tiempo utilizaron una forma de engaño, de captación, mandando correos engañosos que decían, ¿sabes qué? Tienes que actualizar tu clave de la nube. Ellas entraban, actualizaban su clave de la nube y pues estas personas se metían a sus fotografías y pues explotó la bomba y pues difundieron todas sus fotografías en redes sociales, ¿no? Y están en Reddit, están en el buscador de Google. Si tú te metes a Google y pones The Fappening, ahí te aparece todas las fotografías. Estados Unidos hasta la fecha solamente ha podido localizar pues las 3 responsables, pero no necesariamente pudo judicializarlos de tal manera que no le constaba que pues uno de ellos haya sido responsable por toda esta situación pues de grandes escalas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder responsabilizar por medio del conflicto de leyes, el conflict of law, a una autoridad, bueno, una empresa privada que ejerce como autoridad en caso de que Facebook siga teniendo nuestra información, Google siga teniendo nuestra información, Reddit siga teniendo nuestra información, o cómo podemos responsabilizar a una persona que ejerce ese tipo de medios tecnológicos en los que no se puede hacer identificable? Cómo nosotros como abogados tenemos que cambiar todo nuestro panorama, actualizarnos, pero también hacernos llegar de expertos de la materia, de ingenieras e ingenieros en informática que puedan auxiliarnos para poder entender este tipo de situaciones en las que ya nos estamos viendo inmersos. Ya no podemos hacer marcha atrás. Al momento en el que, claro, si tú viste The Social Dilemma, viste el documental y dijiste, ¿sabes qué? Quiero cerrar mis redes sociales, pues adelante. Pero hay personas que continuamos utilizando las redes sociales, es nuestro medio de comunicación, nuestro día a día. Entonces, aquí es repensar cómo lo hacemos para ser más seguros o qué es lo que yo quiero difundir y quiero que las demás personas me hagan a mí identificable, porque toda esa información que nosotros publicamos en redes sociales, pues es lo que nos viene haciendo identificable. Aquí el problema viene cuando este algoritmo, que es ese sistema de inteligencia artificial que utilizan estas plataformas digitales, hace que se puedan replicar discursos de odio, discursos de discriminación a personas. Probablemente yo en mis redes sociales digo, nadie va a estar hablando de racismo, nadie va a estar hablando de discriminación. Tal vez piensan ustedes que yo en mis redes sociales tengo puras cosas de género. Y cada vez que le estoy dando para abajo, puras cosas de género y derechos de las mujeres, que este día se celebra esto, pero yo digo, ay, bueno,
si yo soy un ser pensante y a mí me aparecen puras cosas de género, a lo mejor a mi compañera, a mi compañero le aparecen puras cosas de género, lo cual es completamente erróneo. Tal vez las personas que están difundiendo y replicando discursos de odio, discursos de discriminación, discursos de hipersexualización de los cuerpos. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa comunicación se cosifica los cuerpos de las mujeres. A esas personas se les está replicando una y otra vez ese tipo de información. Ese es el problema, que no estamos responsabilizando a quienes están utilizando dichos sistemas para poder replicar esa información. Creo que la ley Olimpia es un parteaguas para darnos cuenta de todas las acciones que debemos de hacer para replantearnos cómo ver el derecho, cómo litigar el derecho desde este punto de vista digital, cómo protegernos. Y claro, sí tenemos que tener miedo en el sentido de que no sabemos cuál es el control de este tipo de tecnologías de la información y comunicación, pero son tecnologías de la información y comunicación que ya están. Entonces, si ya están, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiar y generar esta cultura digital de protección de mis derechos? No sé quiénes de aquí, cuando descargan una aplicación en su celular, leen las letras chiquitas, los términos y condiciones, a los cuales te sometes al momento que tú descargas una aplicación. Probablemente porque te da flojera, solamente pones tu huella, solamente pones tu usuario, tu clave para autorizar o haces un pago, pero no te percatas de cuáles son esas reglas chiquitas o esa información que tú estás otorgando al momento de recibir algo de forma inmediata. Porque también somos la cultura del inmediatez, queremos todo inmediato. Todo lo que nos vende el consumismo es parte de la sociedad líquida en la que nos hemos convertido, que a lo mejor por esa falta de tiempo no nos percatamos de que las letras chiquitas hacen que le estemos vendiendo parte de nuestra información. Pero esta información no debe de ser infinita. Yo tengo el derecho para poder solicitar que esa información no sea infinita y que esta persona, esta plataforma digital, me haga entrega de la información que tiene mía y la censure, porque está el derecho de censura y el derecho al olvido, bien llamado en España, que se han dado casos en el que se ha censurado información y también pues una solicitud de acceso a la información en ese aspecto. ¿Qué otra cuestión? El hecho de que la ley Olimpia haya entrado en nuestras vidas, que podamos visibilizar y decirle a nuestra agresora o nuestro agresor que no debe difundir nuestra información de carácter personal y en este caso menos si es de carácter sexual, también nos vino a traer una serie de cuestiones y replantearnos el derecho de cómo lo estamos viviendo día a día. Si realmente estamos haciendo las cosas de forma correcta o al momento que estamos buscando una información en nuestra computadora y utilizamos estas llamadas cookies, no sabemos si esas cookies son parte de la empresa o son empresas que se dedican a robar nuestros datos. Creo que el tema es demasiado extenso. La parte de la violencia digital también nos viene a traer como información que debemos de prevenir. Las niñas, niños y adolescentes están viviendo la sexualización de sus edades de forma muy avanzada. Tal vez a temprana edad o en otros tiempos no se veía que se sexualizara tanto los cuerpos de las niñas y adolescentes o que vivieran su vida sexual de una forma tan avanzada. Pero si ya lo están haciendo, debe de haber formas de prevención. Si tú vas a tener sexting, pues tiene que ser de una forma con medios preventivos. Hay organizaciones a nivel federal, hay una organización Manos Entrelazadas o Manos al Aire de España que habla de esos pues, medios de prevención para las niñas, mujeres, niñas y adolescentes que están viviendo su vida sexual para poder prevenir que sus fotografías, si son difundidas en redes sociales, pues no se puede identificar a la persona. También luchadoras en Ciudad de México también tiene, y hay unos colectivos de mujeres que se llaman defensoras digitales, que hay en algunas entidades federativas, por ejemplo en Baja California, está Defensoras Digitales Baja California, de la cual pues he tenido contacto y gracias a ella pues me he enterado de muchísimas cosas que
que son beneficiosas, como el caso de esta plática que les comentaba de esta chica que es la encargada de ciberseguridad, de seguridad en Latinoamérica de Facebook, que nos hablaba inclusive de cómo tú poder hacer valer el tema de la denuncia de violencia digital. Porque yo creía que la denuncia de violencia digital, yo le mando, pues le digo a las autoridades, a la fiscalía, ¿sabes qué? Estoy sufriendo violencia digital, ¿cómo le hago? Nada más tomo unos screenshots, pero no necesariamente. Para carácter de Facebook como institución digital, no necesariamente requieren las capturas de pantalla, ellos requieren la dirección de URL, requieren que tú al momento en el que estás sufriendo ciberacoso, sexting, amenazas o una situación de enganche o captación para un delito pues más grave como el de la trata, tienes que mandar la dirección de URL de http donde la persona te está ejerciendo esa violencia. Para efectos de la fiscalía es funcionable la captura de pantalla. Para efectos de Facebook, para que puedan localizar esa información dentro de todo el mundo de los servidores y personas que son usuarios y usuarias en Facebook, requieren la dirección de URL. Entonces, este tipo de cuestiones son las que yo me replanteo y digo, ok, qué padre que para Facebook requiera el URL para ese sistema operativo. Qué padre que para las autoridades de la Fiscalía únicamente requieran captura de pantalla. Pero ¿por qué tenemos que no responsabilizar a estas plataformas digitales y seguir las reglas del juego como si fuesen autoridades independientes administrativas, cuando al final de cuentas lo que va a regir va a ser la legislación mexicana? Es decir, en un asunto que tengo de derechos ARCO, de supresión de información de Google, pues primero, ¿qué solicitamos? Pues la supresión de la información por el carácter sensible, etcétera, porque pues vienen siendo datos personales de carácter sensible. Posteriormente se hizo la solicitud de derechos ARCO y me contesta la autoridad mexicana, ¿sabes qué? A mí lo único que me funciona es la solicitud de derechos ARCO. Tu solicitud para supresión o reclamación para suprimir dicha información no me es funcionable. Pero luego a lo mejor hay otras empresas que, pues afortunadamente en Google tienen oficina en México. Pero ¿qué sucede con estas plataformas digitales que no tienen oficina en México y que te dicen que al momento de que tú descargas tu aplicación te tienes que someter a las leyes de Santa Clara, California? ¿Qué pasa en esos casos? Es decir, si al final de cuentas la afectación a los derechos humanos se da dentro de un ambiente digital, es cierto, pero desde tu localidad, desde tu país, no sé, Facebook la India, Facebook China, no va a estar viendo necesariamente la información mía y no le va a afectar tanto la información mía desde mi ámbito personal. Porque este ámbito personal pues ya se está trasladando a un espacio digital. Entonces, este tipo de cuestiones son las que yo me replanteo y quisiera dejarles más dudas o más preguntas. ¿Por qué? Porque creo que vamos avanzando poco a poco y nos vamos percatando de esas trabas o esas barreras que nos vamos a encontrar en el tema de la violencia digital, en el que en algunos casos va a ser un poquito más complicado poder judicializar la violencia digital, poderla visibilizar, y que cada vez estamos tratando de que las instituciones privadas que ejercen y son responsables de este tipo de información, pues se hagan de alguna manera más responsables de los actos que también están cometiendo. A lo mejor no es el agresor o la agresora, pero sí es un tercero que está afectando mis derechos humanos. Por otro lado, en el tema de la violencia digital, si yo conozco el agresor, pero me percato que el agresor no sube información, haz de cuenta, yo le compartí mi foto a mi expareja, pero mi expareja no subió la foto, mi expareja la mandó a un grupo de WhatsApp y ese grupo de WhatsApp, uno de sus amigos subió la información en red, pero utilizó una VPN. Entonces, ¿quién va a ser más responsable? ¿Cuál es el carácter de responsabilidad que va a tener cada uno? ¿Qué tal si WhatsApp no da la información? Porque, bueno, WhatsApp tiene otro tipo de funcionamiento. Estamos hablando que Instagram y Facebook funcionan a través de algoritmos, como palabras claves, pero WhatsApp no necesariamente funciona a través de algoritmos, porque la información sí se puede encontrar en redes, pero no va a ser de una forma visible como un algoritmo de odio.
pack. No se va a encontrar de esa forma tan sencilla y no necesariamente esa imagen o fotografía, pues le van a poner ese nombre, ¿no? Para que pueda ser visible o identificable en WhatsApp. Tal vez en el caso de esta chica de Nuevo León, muy famosa, Marce Fit, pues fue un poco más sencillo porque tenía más elementos para poder visibilizar esa situación de que su expareja la amenazó, tenía las capturas, envió la información a tales de WhatsApp, o sea, sí, pero puede que haya algunos casos en los que no. Entonces, pues tenemos que replantear esta situación nosotras y nosotros desde el ámbito en que nos encontramos para ver cómo vamos a poder hacer visible la violencia digital. Eso, por un lado, ya tenemos nuestro delito de violencia digital en nuestros códigos penales de algunas entidades federativas, porque todavía faltan algunas entidades federativas por incorporar la ley Olimpia, pero la ley Olimpia, como a lo mejor se puede confundir porque le denominaron ley, no es una ley independiente. La ley Olimpia son las modificaciones en nuestra legislación que visibilizan esta violencia digital. Les quiero compartir una información muy breve para que puedan ver estos ejemplos que les menciono de violencia digital. Bueno, este es el violentómetro que tiene Defensoras Digitales y habla, pues hay un violentómetro que habla sobre la violencia de género de forma muy genérica, que va pues desde humillaciones, insultos, luego golpes, etcétera, hasta pues llegar a casos pues más extremos como la muerte o feminicidio, ¿no?, de una mujer. Pero en caso de violencia digital es diverso, porque es otro ambiente en el que se puede dar. Uno, podríamos hablar pues desde el más abajo, podemos ver la exclusión virtual. Luego puede ir encaminando pues ir aumentando esta violencia a casos como insultos virtuales y electrónicos, que también pues podemos incluir temas de memes, ¿no? Cuando publicamos un meme y esa publicación pues tiene la fotografía de una persona, estamos quemando una persona y realmente no sabemos qué tanto puede afectar la identidad o la reputación de esta persona. La violación de datos personales, como lo mencionaba, tal vez unas notas que aparezcan en buscadores, búsquedas avanzadas, o en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, que hable sobre la afectación de datos personales o, pues, en general, datos personales de carácter sensible. El stalking. El stalking, pues sí, es algo sumamente soft, podríamos llamarlo, que no esté tan palpable, pero puede ser un poco de alerta. A veces es una persona que te está acosando, pero no te está diciendo dentro de los mensajes cuestiones de carácter sexual o exactamente te estoy acosando, pero si tú tienes ese enfoque de perspectiva de género o un enfoque que puedes determinar esa violencia, si ves toda la connotación, sí puedes visibilizar que esta persona está molestándote, ¿no? Hostigamiento virtual. Eso ya es un poquito más avanzado cuando alguien te está molestando en redes sociales y pues claro, tu red social es como tu casa, o sea, tu identidad digital es tu casa, es tu persona, es tu cuerpo. Tú decides a quién quieres tener como amigo, a quién no quieres tener como amigo y realmente no es una cuestión de etiqueta, no es una cuestión que me cae bien o me cae mal, sino que ya no es por cuestión política, por ser respetuosa, educada, pero tú decides con quién quieres compartir tu información y a quién realmente quieres tener como amigo o amiga en una red social. Suplantación virtual. Esta, pues también conocido como phishing, pues es la suplantación de la identidad. También está determinada como un delito el hecho de que te suplanta la identidad. Nada más que pues aquí sería un poquito más complicado o un poquito más tardado poder identificarlo pues por medio de una denuncia propiamente y es un poco más sencillo si te vas a la red social y reportas. Aunque pues igual, cualquier cuestión para efecto de poder tener estadísticas y para efecto de poder hacer valer derechos de acceso a la justicia, es importante siempre tomar captura de pantalla a este tipo de casos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuando a lo mejor estás en un caso de stalking, pero luego aumenta la violencia y ya no solamente es stalking, a lo mejor ya es suplantación virtual. ¿Qué tanta privacidad tú quieres tener en tus redes sociales?
también eso implica una forma de prevención que otras personas no estén o tengan acceso a tu información o puedan hacer un robo de tu imagen, ¿no? Difamación virtual. Esto es muy fácil de hacer y es muy difícil de suprimir en términos de los medios legales que podemos hacer valer, ¿no? Que tenemos acceso en nuestras leyes, pero igual hay formas de hacerlo, hay formas de hacer valer tus derechos digitales que no te estén difamando, tu identidad digital, sobre notas, por ejemplo, periodísticas, que hablen mal de ti, que puede ser muy sencillo hablar mal de alguien y un poco más complicado, pues, eliminar ese tipo de contenido. Ciberpersecución. Eso también tiene que ver mucho con cuánto acceso tú le estás dando a las personas y publicando. Hay personas que a lo mejor no es que sea una enfermedad, pero podría decirse, bueno, una adicción al celular, pero una adicción en el sentido de que yo quiero publicar cada segundo de mi día lo que estoy haciendo, con quién lo estoy compartiendo, le quiero mandar la ubicación, estoy en este restaurante, déjame le tomo fotografía, estoy en este lugar, déjale tomo fotografía, hago check-in en la ubicación, etcétera, ¿no? Y esto se puede prestar que si tienes una persona que es un agresor o una agresora, pues le estés dando todas las herramientas. Sobre todo aquí podemos hablar de niñas, niños y adolescentes que utilizan redes sociales a muy temprana edad y que a lo mejor para ellos puede ser un juego estar compartiendo información y no sabemos qué tan peligroso puede ser el compartir información. O madres o padres que comparten fotografías de sus hijos o hijas, chicas o chicos, y a lo mejor son mamás o papás que comparten, estamos desayunando aquí en familia en tal lugar, y pues estás prestando que esa información pues sea accesible para las personas que se dedican pues a cometer otro tipo de actos ilícitos, por ejemplo, pues una forma de captación o de enganche para la trata, ¿no? Extorsión. Es una forma también de violencia digital, de cómo pues esta extorsión, esta amenaza, que inclusive es muy común recibir correos diciéndote, ya vi todas las imágenes que tienes y toda esta información, ya sé que tu contraseña es tal, o pues te mandan un correo fingiendo ser una compañía, pues para extorsionarte. En una ocasión, debo admitir que yo fui extorsionada por una empresa de compañía de Apple, y era un correo electrónico, y en ese tiempo pues no tenía mucho tiempo que había cambiado pues a mi nueva computadora, y recuerdo que marqué el número y una persona de la India me empezó a contestar pues con un acento pues muy peculiar en inglés, y yo estaba pues hable y hable de que pues son $800 y así, hasta que pues posteriormente pues me di cuenta pues que era una extorsión, pero ese tipo de cuestiones en las que nos damos cuenta que la violencia no discrimina, es decir, no importa la situación en la que te encuentres, si no tienes acceso a la información, si no conoces a dónde acudir cuando estás viviendo ese tipo de cuestiones, pues puede ser objeto de algún tipo de violencia, no necesariamente de carácter sexual, pero sí un tipo de violencia. Difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pues esto va a reflejar lo que viene siendo pues esta modificación en nuestras leyes, que es la Ley Olimpia, respecto a la difusión del contenido pues sin el consentimiento de la persona. Aquí pues hablamos del principio de consentimiento como una base para el tema de tanto de que es tu libertad sexual, es tu derecho de la imagen, ya sea que es en video, en fotografía, etcétera, pero también tu derecho de tus datos personales. Entonces, el principio de consentimiento, pues claro, si tú lo otorgaste y después ya no lo quieres otorgar, pues es sumamente válido, porque ese consentimiento tal vez fue pues dentro de una niña, una adolescente, una mujer que no tenía el conocimiento de temas de protección de su libertad sexual con el uso de las tecnologías, porque también este tema de la libertad sexual es un tabú en México. Tal vez la educación sexual no siempre se da por todas las personas, entonces esto también puede ser una herramienta pues para poder sufrir este tipo de cuestiones. O si independientemente tú querías hacer y tomar una fotografía, tomarte un video, pues nadie tiene el derecho a difundir tu contenido sexual sin tu consentimiento. Y como último, pues el tema de la trata virtual de personas como una forma
también máxima en este caso hasta ahorita, ¿no? Porque puede haber otras cuestiones, ¿no? Hasta ahorita como una forma máxima dentro del violentómetro digital. Otra cuestión, nada más para ver que no se me pase nada. Ok, el tema de qué hace falta a los servidores públicos, pues en este caso sería quienes trabajan en la fiscalía, si no tenían algunos, no quiero generalizar, la sensibilidad para poder atender casos de violencia de género, violencia familiar, de forma genérica, imagínense ahora un tema de violencia de género incorporado a las tecnologías de la información. Tal vez es una persona que no tiene tanto conocimiento en el sentido de entender el derecho informático y poder incorporar y decir, es cierto, te puedo aceptar la denuncia porque efectivamente se reúnen pues todos los elementos y no revictimizar a las mujeres, niñas, adolescentes o niños o hombres, etcétera, que sean víctimas de violencia digital porque a criterio de una persona no reúnen los elementos del tipo penal, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, poder capacitar, poder ver un protocolo de actuación para las personas, operadores de justicia en este tipo de casos, para poder entender de mejor manera cómo funcionan las plataformas digitales, cómo estamos incorporando nuestro día a día y qué se puede hacer para mejorar ese tipo de cosas. Sabemos que tenemos pues peritos en informática, la policía cibernética, quienes tienen personas sumamente capacitadas, pero lamentablemente no hay suficiente personal que de igual manera se podría ver cuáles son las deficiencias en el sistema para poder incorporar un protocolo que reúna esos elementos que se pueden hacer valer y se pueda reunir más requisitos que puedan demostrar efectivamente que hay una violencia digital. Porque ahorita este es el sistema de tecnologías de información y comunicación que conocemos, que las redes sociales nos han dicho, que este documental nos asustó a la mayoría de la población, el de Social Dilemma, porque nos hizo ver cómo estamos cuantificados, cómo somos medidos, cómo estamos manipulados, cómo hay una venta de nuestra información y de nuestros datos, pero esto va a ir evolucionando. Y las personas que se dedican, por ejemplo, a casos de trata, que son captadores, que se encargan del enganche para temas de trata, ellos están dando dos pasos cuando nosotros como sociedad, como juristas, como abogadas o abogados, en general, apenas dimos un paso, ¿no? Entonces, creo que repensar esa parte para poder sensibilizarnos, capacitarnos, contar con esos protocolos de actuación, tener conocimiento de qué es lo que nos ofrecen las plataformas digitales, independientemente que es un sistema un poquito no tedioso, pero dices, bueno, esta plataforma sí es una empresa, pero ¿qué tanto yo le di al momento que acepté los términos y condiciones cuando descargué la aplicación como para que tenga que someterme a un mini juzgado? Es decir, ese tipo de cuestiones yo me planteo, se me hace sumamente, pues tal vez un poco burocrático algunas cosas, pero sé que hay una disponibilidad por parte de Facebook, tiene una política amistosa, al igual que Google, pero qué tanto se están comprometiendo a realmente generar cambios de los algoritmos en temas de inteligencia artificial que puedan determinar de una mejor manera, poder hacer valer y detectar ese tipo de cosas, detectar situaciones que a lo mejor va a ser pornografía infantil, pero un grupo de WhatsApp no va a decir pornografía infantil, tal vez el grupo de WhatsApp se va a llamar caldo de pollo, o algunos sinónimos que le ponen a ese tipo de cosas que alguien que conoce de la situación de la región puede detectar. Entonces, esa es la cuestión que me surge a mí y que yo se los platico a ustedes para que ustedes pues puedan compartir, que generen más dudas, pero también ver que apenas estamos avanzando en este tema. Litigio estratégico. ¿A qué me refiero con litigio estratégico? A que no solamente una denuncia por temas de violencia digital va a ser la única forma de acceso de la justicia, que puede ser una situación de reparación del daño moral, como el ejemplo que les dije de España, que responsabilizaron a una escuela en la cual no pudo parar el ciberbullying que se estaba llevando a cabo, que puede ser una situación de solicitud de derechos ARCO o denuncia de derechos ARCO, porque la plataforma digital no contaba con esa protección de tus derechos personales, porque no estaba removiendo ese contenido de la plataforma digital,
o puede ser una situación de derecho a la imagen, de derechos de autor, ¿no? Y se tiene que llevar a cabo un procedimiento administrativo. Entonces, hay diferentes formas en las que podemos hacer valer nuestros derechos digitales, pero la cuestión es cómo actualizarnos, irnos incorporando a las tecnologías de la información, pero también protegiendo la información que nosotros le otorgamos a esas mismas empresas, también protegiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes que están incorporándose en este ambiente digital y que muchas personas dicen, es que ya crecí con las tecnologías, ya usa las tecnologías, pero muchas veces pues no es completamente cierto. Tal vez el hecho de utilizar las tecnologías a tan temprana edad pues puede afectar el crecimiento y el desarrollo sensorial de una niña, niño y adolescente. Entonces, yo les dejo aquí, les comparto un poco de la investigación que he hecho respecto a las tecnologías de la información. Y sí, abro el espacio con Alejandra de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Darlene, por tu presentación. Nos surgen varias preguntas, si hay oportunidad de contestarlas. Conforme a la literatura del tema o académicamente, conocemos que las violencias o las modalidades de violencia previstas en algunos ordenamientos mexicanos nos menciona que siempre van juntas, que es muy difícil estudiar en un caso que la mujer presente solamente violencia digital, violencia patrimonial. ¿Tú cómo lo ves encaminado con la violencia digital? Me surge el caso de Marcela Cid, donde ella decía que por su exhibición de sus fotos privadas tuvo un decrecimiento del número de clientes que tenía y esto pues le afectó a su patrimonio, ¿verdad? Y reputación. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, el caso de Marcela Cid, yo no creo que se pueda excluir al tema de la violencia digital a una sola forma de violencia. De hecho, me surge la duda de por qué la plantearon de forma del tipo de violencia y no la modalidad de la violencia, porque anteriormente se estaba planteando que esta modificación fuera de alguna manera una modalidad, es decir, un medio en el cual se puede llevar a cabo, ya sea como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues plantea diferentes modalidades, como es la familiar, la comunitaria, la política, la laboral, docente, etcétera. Entonces, a mí me surgiría más la parte de que esa violencia fuera un modo de dónde se está afectando esa violencia, porque no necesariamente pues puede ser en sí una modalidad esta situación. Podría ser una modalidad si tomamos en cuenta que la definición de violencia digital habla de este acoso, de esta discriminación, pero también nos quedaríamos cortos, porque la violencia digital no solamente son 3 actos o 3 palabras, pero los tipos de violencia que maneja la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se habla, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se habla de que la violencia puede ser física, sexual, económica, patrimonial, obstétrica, es decir, la forma en cómo se está ejerciendo esta violencia. En el caso de Marcela Cid, como ella bien lo menciona, esta violencia no se puede clasificar en una sola, porque también hubo una afectación a su patrimonio por el hecho de que perdió clientes, también una afectación psicológica, porque el hecho de que tu cuerpo ya no pertenezca a ti y que muchas personas que tú no querías que vieran tu cuerpo, están viéndolo de una forma constante una y otra vez, es el hecho de cosificar el cuerpo, y esta afectación pues es violencia psicológica, violencia sexual, porque ella estaba ejerciendo su libertad sexual, pero eso ya se llegó a otro nivel. Es como el caso de la violencia familiar de forma muy genérica, que cuando estaba trabajando en el Instituto de la Mujer Municipal en Tijuana, me preguntaba una de las usuarias, es que pues yo llevo tantos años, 20 años casada con mi esposo, y yo nunca he sufrido violencia sexual, ni física. Él no me pega y no abusa de mí sexualmente. Él solamente me maltrata, al grado de que pues yo he llegado a pensar que estoy loca. Y yo, bueno, la atendí a la mujer y le pregunté, usted dice que no sufre violencia sexual. Te pregunto,
usted ha sentido la obligación de tener relaciones sexuales con su pareja. Es decir, a lo mejor un día no tenía ganas de tener relaciones sexuales, o sea, ha sentido la necesidad de tener relaciones sexuales por costumbre, por compromiso y no porque quería. Y me dice, sí, efectivamente. Entonces le contesté, pues eso es violencia sexual también. Es decir, no podemos clasificar en una sola tipo de violencia, y desde mi punto de vista, igual, si alguien difiere con mi opinión, adelante. Creo que la violencia digital debería ser una modalidad, una forma, un medio de cómo, y más bien el tipo, ser física, sexual, psicológica, etcétera. No obstante, la violencia obstétrica también se ha incorporado a nuestras legislaciones por las problemáticas sociales que se han dado. Independientemente que la violencia obstétrica, también podríamos hablar de una modalidad, se estableció como una tipología dentro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia por el alto índice de afectaciones por parte de los médicos obstétricos dentro del parto hacia las mujeres, previo al parto, en el parto y posterior al parto. Entonces, podría ser una acción afirmativa el hecho de modificar la ley y establecerla como un tipo de violencia digital en lugar de una modalidad, pero desde mi punto de vista, quitando la parte de una acción afirmativa, yo diría que es más una modalidad, porque es el medio donde se está llevando a cabo esta violencia. Muchísimas gracias. También, para terminar, nos surge la duda y me gustaría reiterar este tema de por qué razón se analiza la violencia digital con perspectiva de género. La violencia digital, adelante. La violencia digital con perspectiva de género se está analizando para poder identificar esa situación y esa brecha de desigualdad en la que se encuentran hombres sobre mujeres. Como comentaba anteriormente, las estadísticas nos dicen, no lo digo yo, no lo dicen las personas que están especializadas en género, lo dicen las estadísticas de INEGI, las más recientes, y las estadísticas que hemos visto de Naciones Unidas. 9 de cada 10 mujeres en algún episodio de su vida han vivido una situación de violencia sexual, nos hablan de esa diferencia que hay y de esas brechas de desigualdad que existen todavía y en las que estamos más vulnerables las mujeres, las niñas y las adolescentes a ser víctimas de violencia digital. Y no solamente las mujeres, niñas y adolescentes, también las mujeres trans. Es decir, hablando de esta identidad de género, pues las mujeres trans se identifican como una mujer. Entonces, también son mujeres que desde este enfoque de desigualdad podemos clasificarla. Pero también podemos hablar de otros grupos prioritarios que pueden ser víctimas de violencia digital. Podríamos hablar de mujeres afromexicanas, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, que hemos escuchado muchísimo en las caravanas migrantes, casos de las autoridades de haber ejercido violencia sexual sobre mujeres migrantes. Entonces, dependiendo de la situación, o sea, de una forma intersectorial, podría decir que esta perspectiva de género se debe ver no solamente sobre las mujeres, desde esta teoría del género, pero también desde la situación de desigualdad en la que se encuentran muchas mujeres. Muchísimas gracias. Gracias. Pues por lo visto quedó muy clara la presentación, te lo agradecemos muchísimo. Creo que es un tema de suma importancia y te agradecemos muchísimo que nos hayas actualizado y que nos hayas introducido a este tema en nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Nuevo León, así como los invitamos a que sigan al pendiente de nuestros eventos, los cuales se difunden a través de nuestras redes sociales del capítulo, ya sea Facebook, Twitter, LinkedIn o correo electrónico. Muchísimas gracias, y por parte del capítulo Nuevo León nos gustaría otorgarte este diploma por tu increíble presentación. Muchísimas gracias por la invitación al maestro Miguel Valdés. Nuevamente, gracias por hacerme parte y poder compartir un poquito de este tema de gran relevancia, y creo que pues poder dejar un poco de esa semilla, sembrar esa semilla de conocimiento en todas y todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Arlene. Muchísimas gracias, Ale, por tan excelente exposición.
Gracias.